Y comenzó a referir al pueblo esta parábola, el Señor Jesús enseñando. Y les decía: un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se fue de viaje por mucho tiempo. Y al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Mire qué tremendo, con las manos vacías. Si me puede poner eso, hermano, gracias, hermano, la figura. Y dice que volvió a enviar a otro siervo, y ellos también, a este también lo golpearon y lo ultrajaron y lo enviaron con las manos vacías también. Mire qué tremendo. Y volvió a enviar un tercero, y a este también lo hirieron y lo echaron fuera. Entonces el dueño de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá a él lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo: este es el heredero, matémoslo para que la herencia sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. Por tanto, preguntó Jesús, ¿qué les hará el dueño de la viña a esos labradores? Imagínense, ¿qué cree usted que les va a hacer? ¿Qué les hará el dueño de la viña a esos trabajadores? Y dice Jesús aquí, verso 16, ahora sí, hermano, el verso 16 dice: vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Y dará la viña a otros, hermano. Y esos otros somos tú y yo. Ahí estamos tú y yo. Y dará la viña a otros. Padre bendito que estás en gloria, en el nombre de Jesús, Señor, bendice tu preciosa palabra en esta hora, Señor. Que tu palabra no regrese vacía, que tu palabra cumpla el propósito por el cual la envías. Limpia los aires de este lugar, Señor. Limpia, Señor, toda oposición, todo pensamiento contrario, Señor. Todo pensamiento que no tenga fe, Señor, quítalo de este lugar, Padre. Y que tu palabra fluya con libertad, Señor, y que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén, aleluya. Mire qué tremendo, aquí dice, a mí me impactó esta palabra, hermano, y dice: y dará la viña a otros. Dice la palabra de Dios que nosotros no éramos pueblo, hermanos, que nosotros estábamos excluidos de la gloria de Dios. Nosotros adorábamos a otros dioses, nosotros servíamos a otros dioses, hermano. Pero como hubo el pueblo de Israel que se desvió, el pueblo que mató a su hijo y dijo: yo se la voy a dar a otros, y ahí estábamos tú y yo, hermano, y ahí entras tú y yo. Ahí es donde comienzas a entender lo valioso que es Dios, lo grande que es el amor de Dios, que nosotros no merecíamos, hermanos. Nosotros no merecíamos lo que ahora tenemos al alcance, pero muchas veces lo tenemos al alcance, pero vivimos como si no lo tuviéramos. Debemos aprender a vivir y reconocer que Dios le plació darnos el reino, hermanos. A Él le plació darnos. Y mire, esta parábola de los labradores malvados es una profecía, hermano. Es una profecía para toda una generación. Es una advertencia profética para muchos, no solo para Israel. Es para ti, para mí también. Dígale al que está hasta al lado: es para ti. Dígaselo: es para ti. Es para ti, no es para el vecino, es para ti. Mire, Dios planta, Dios cuida, Dios protege, Dios entrega responsabilidades espirituales a cada uno de nosotros. Él planta, Él te da, Él te bendice, Él te da una palabra, Él te sana, Él te rescata, pero también te da una responsabilidad espiritual. Hay una responsabilidad dentro de cada uno de nosotros, hermanos.
Pero cuando aquellos hombres recibieron la viña, dejaron de honrar al dueño. A ellos se les prestó, no era de ellos la viña. Pero cuando ellos recibieron y el dueño se fue, ellos dejaron de darle la honra al dueño. Él vino por el diezmo. Dice que venía por la parte de la cosecha. Ese es el diezmo. Él venía, él dejó la viña y mandó a alguien para que le diera la honra a él. Pero ellos, ¿qué hicieron? Maltrataron a esos profetas, maltrataron a esos hombres que enviaron. Muchas veces Dios nos va a dar, despierta hermana, porque se nos va a cansar la atmósfera. Vamos a despertarse, denle agüita, denle algún codacito ahí, porque la atmósfera, hermano, ya aprendimos que la atmósfera se nos puede cargar. Necesitamos estar listos, mis hermanos, amén. Dice que Dios planta, Dios riega, Dios cuida, Dios entrega. Dios te ha entregado en la mano algo a ti. Pero al entregarte Dios algo, también tienes una responsabilidad, hermanos. Y cuando aquellos labradores no honraron al dueño, entonces el Señor interviene. Cuando no se le da la honra al Señor como Él merece, Él interviene. La viña representa el reino de Dios, hermanos. La viña representa el reino de Dios. Por eso dice la palabra del Señor que el reino de los cielos entre vosotros está. El reino de Dios ha venido a nosotros, ha venido a nuestro corazón cuando la palabra de Dios llega a tu vida. Cuando tú recibes a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, el reino de los cielos está en ti. Dentro de ti está el poder de Dios, dentro de ti está el reino de los cielos. Por eso dice, el reino de los cielos no es comida, no es bebida, sino que es poder de Dios, es potencia de Dios, hermanos. Eso es el reino de los cielos. Pero ellos se les entregó el reino. Pero cuando Dios vino a pedirles cuentas, cuando Dios vino a pedirles honra, cuando Dios vino a pedir la parte que le correspondía a Él, ellos no querían darle la honra a Dios. Y mataron a los siervos, mataron aún a su hijo, hermanos. ¿Por qué? Porque se querían quedar con todo. El reino, la viña en esta historia representa el reino, representa la presencia de Dios, representa la unción que Dios te ha dado, la gracia que Dios te ha dado, la asignación divina que Dios te ha dado. Mira, cada uno de nosotros tenemos una asignación. Cada uno de nosotros tenemos algo que Dios te dio. Dios te dio algo a ti. Algunos tenemos 2, otros 10 dones, otros 1, pero mínimo 1 tienes. Algo tienes de parte de Dios. Eso representa la viña, lo que Dios te ha dado. Y Él lo deposita en manos de las personas, en manos de familias, en manos de ministerios, en manos de naciones, en manos de ciudades, de pueblos, de personas. Él deposita sobre Él su reino, sobre cada uno de nosotros. ¿Qué te ha dado Dios a ti? ¿Qué hay de parte de Dios que tú has recibido de Dios? ¿Y qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con eso? Porque estos labradores, hermanos, está tremendo. Ponme la foto, mi hermano, por favor. Gracias. Ellos recibieron algo. Ellos recibieron algo del dueño de la viña. Les dio algo, les dio riquezas, les dio dones, les dio unciones, les dio gracias, les dio una sanidad a lo mejor, les dio una salvación. Yo no sé qué Dios te ha dado, pero yo sé que algo te ha dado Dios. Ahora la pregunta, ¿qué estás haciendo con eso? Porque aquí hay algo que me llama la atención, que dice Dios no abandonó su propósito, hermanos. Dios no abandona su propósito. Dios solamente se los dio, pero Él se fue, pero no abandonó el lugar. Él no lo dejó abandonado. Él, cuando te da algo, no es que ya te lo va a dar y tú haces lo que tú quieres. Él no abandona el propósito. Si Él depositó algo en ti, es porque Él quiere hacer algo contigo. Entonces Dios no abandona su propósito cuando alguien falla. Dios no abandona su propósito si alguien lo rechaza, su voluntad. Él no abandona. Él levanta a otros, hermanos.
Él levanta a otros. Él no depende de la falla de un humano. Él siempre va a levantar a alguien, hermano. Y dice que aquí la Biblia, lo que leímos, que la viña se la prestó, se la arrendó a unos labradores. O sea, la viña no pertenecía a los labradores. Lo que Dios te ha dado no es tuyo. Lo que Dios ha depositado en ti no es tuyo, es de Dios. Ellos solamente eran administradores de algo que no era suyo. Ellos solamente debían haber administrado, hermanos. Hay personas que comienzan reconociendo que todo viene de Dios, pero con el tiempo actúan sin darle la gloria a Dios, hermano. Y esta historia nos viene hoy a recordar eso, de que todo es de Dios. Todo lo que tú tienes, que no se te olvide que viene de Dios, que dependemos de Él, que lo que tú tienes es de Él, lo que eres es de Él, hermano. A veces se nos olvida y caminamos como que la vida que tenemos es mía, hermano, es de Dios. Y a veces desaprovechamos momentos especiales con nuestra casa, con nuestra familia, lo del Señor, porque pensamos que tenemos la vida ya para mañana comprada. Pero Dios hoy nos da la oportunidad de que hagamos algo para Él. Lo que tú tienes no es tuyo, es de Dios. Es de Dios. Es más, dile al que está a la par: lo que tú tienes no es tuyo, es de Dios. No es tuyo, es de Dios. Y Él merece la gloria, hermanos. La unción no es nuestra, la iglesia no es nuestra, los dones no son nuestros, las gracias no son nuestras, el pueblo no es nuestro. Todo le pertenece a Dios, todo es de Dios, aleluya. Pero la tragedia espiritual comienza cuando el administrador se cree propietario. Ahí comienza el problema, cuando el administrador se cree propietario. Una cosa es que a ti te pongan a administrar algo, y otra cosa es que tú seas dueño de algo. Es muy diferente que a ti te digan: mira, este carro es mío, pero te lo voy a dejar para que tú lo uses durante un año. Pero después de un año viene el dueño y te dice: a ver, vengo por el carro y ya hasta le cambiaste de rines, ya le pusiste hasta otro color, ya luego le dice: no, este es mío. Imagínense, hermano, lo que hicieron esos labradores. Ellos solo eran administradores, así como tú y yo. Lo que Dios nos ha dado no es tuyo, no viene por nuestra gracia, es porque a Dios le plació darte, hermano. Que reconozcamos que todo es de Él, hermanos. La tragedia es esa, cuando pensamos que es de nosotros. Oh, es mi fuerza, oh, es que soy yo, es mi habilidad, no, es que yo con mis fuerzas puedo hacerlo. No, hermano, dependemos de Dios. ¿Cuántos dependen de Dios aquí? ¿Cuántos dependen y saben que su vida está en las manos de Dios? Mire, hay quienes han tomado para sí lo que era parte de la gloria de Dios, y no queremos que eso pase con nosotros, hermanos. Porque el Señor hoy dice: yo sigo siendo el dueño de la viña, yo sigo siendo el dueño de tu vida, yo sigo siendo el dueño de lo que te he dado, de los dones, de las gracias, son mías. Cuando Dios habla así, hermano, Él está removiendo ministerios orgullosos. Cuando Dios habla así, Él está haciendo temblar toda la confianza en la carne. Todo el que confía en la carne, todo el que confía en sus fuerzas, en sus habilidades, comienza a temblar. Por eso decía el Salmo que Isaías dice que muchos confían en caballos, en su fuerza, pero nosotros confiamos y esperamos en el Señor. Nuestra confianza debe estar en Dios, hermanos. No en el patrón, no en el hermano, no en el clima, no en el gobierno. Nuestra confianza debe estar en Dios en todo tiempo. En todo tiempo yo pondré mi confianza en el Señor. No debemos depender, hermano, de lo que dice la noticia, de lo que dice la estadística, de lo que dice tu propia mirada, tus ojos. Debemos depender de lo que dice Dios, hermano. Y Él dice: yo soy el dueño, tú solo eres administrador.
yo soy el dueño, es lo que dice Dios, hermano. Dios siempre va a tener un remanente para Él, hermanos. Dios siempre va a enviar una advertencia cuando queremos adueñarnos de lo que Él nos dio, hermanos. Dice ahí la Biblia que el dueño envió a sus siervos una y otra vez. Él envió a sus siervos para recoger lo que le correspondía a Él. Y eso yo la verdad me impactaba esto, que no es el mensaje, pero yo lo veía como también cuando Dios nos pide el diezmo de todo lo que ganamos, hermano. Él nos da salud, Él nos da trabajo, Él nos da todo. Y Él viene y dice que no los envió a quitarlos de la viña, solo envió, dice, que a recoger las ganancias. No les dijo, mire, ya, denme todo. Era que le dieran lo que era su parte. Yo ahí es donde veo el diezmo. Muchas veces el diezmo no se le enseña al pueblo, y el pueblo por eso está empobrecido, por eso está en derrota, por eso no avanza, porque dejan que el enemigo se meta a robarles. Pensamos que es para el hombre, pensamos que es, no, ya, hoy no me alcanza. No, hermano, el diezmo ya no es de nosotros, y a veces se lo retenemos y decimos, no es mío, no, esto es mío, esto no es. Y eso es lo que hicieron ellos. Se detuvieron y dijeron, no, esto es de nosotros, vamos a matar al hijo porque aquí nos quedamos con todo. Pero no, hermanos, hay cosas que le pertenecen a Dios, hay cosas que son para Él, hay cosas que no son para ti, son de Él, hermano. Y luego a veces estamos quejándonos que por qué nos pasó esto, hermano, porque le damos lugar al devorador que entre. Y Él empieza a devorar nuestras finanzas, empieza a devorar nuestra salud, nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios, porque pensamos que, no, ahí viene, no hay que matarlo. Envió a un mensajero y lo golpearon, no le creyeron. Enviaron a otro y no le creyeron, hermano. Y Dios hoy, no es el mensaje, pero hoy mira, Dios me detiene aquí, de que a veces, hermano, le retenemos a Dios lo que es de Él, hermano. Y si no podemos darle lo material, ¿usted cree que le vamos a poder dar el corazón? Si Él nos pide el corazón, hermano, más importante, y no podemos serle fiel con $10, hermano, imagínate. Y queremos decir, sí, Señor, yo voy a las naciones. Bendito Dios. Por eso muchas veces el pueblo de Dios está en derrota, está en miseria, está estancado, hermano, porque pensamos que vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Y eso es lo que esos labradores malvados le llaman. Mira qué tremendo hicieron. Ellos no quisieron darle al Señor lo que le pertenecía. El Señor envió a sus siervos y lo golpearon, hermano. Gracias a Dios que ahorita uno habla así, nadie lo golpea, estamos ahorita, pero a ellos los golpearon y dice que los aventaron fuera, váyanse de aquí. Y ellos eran enviados por el dueño, hermano. Por eso hoy la palabra de Dios habla, hermano, a tiempo y fuera de tiempo. La palabra de Dios está hablando en esta hora. Y yo el tema no es el diezmo, pero por algo recibe esa palabra, agárrala si te puede servir en algo. El dueño envió a sus siervos una y otra vez, y los labradores lo rechazaron. Mire qué tremendo, hermano. No quisieron escucharlos. Pero Dios, diga, Dios es paciente. Dios es paciente, hermano. Por eso estamos de pie hasta el día de hoy, porque su misericordia hasta el día de hoy está aquí activa sobre nosotros. Pero Él es paciente, y Él, antes de mandar una corrección o un juicio, como lo quiera llamar, Él viene, la misericordia de Dios. Y Él, antes de cerrar la puerta, Dios llama al arrepentimiento. Antes de cerrar la puerta, Él te llama a un arrepentimiento, hermano. Antes de remover una asignación, Dios envía su voz. Antes de que venga algo difícil, Dios manda advertencia siempre, hermano.
Dios no quiere castigar a nadie. Dios no es un Dios que quiera decretar juicio sobre la gente, pero Él es un juez, y es un juez justo, y Él no puede ser injusto. Si alguien hace algo, Él tiene que ser justo, hermano. Y Él está hablando a tiempo y fuera de tiempo, y Él no va a cerrar la puerta sin antes llamar al arrepentimiento. Él dice: arrepiéntete. Él dice: dame la honra a mí. Él dice: dame lo que es mío a mí. Dame la honra a mí, lo que es mío. Y Él hablaba así, hermano. Y Dios siempre habla antes de actuar, hermano. Eso es algo por seguro. Él envió profetas, Él envió maestros, Él envió mensajeros, Él envió señales, Él envió oportunidades. Y Él hasta el día de hoy está enviando su palabra. Y su palabra sana, y su palabra liberta, y su palabra endereza el camino, y su palabra transforma, hermanos. Pero es para el que quiera escucharlo, como enseñábamos ayer. El que quiera escuchar, el que preste atención, el que no lo rechace, mi hermano, mi hermana. Porque esos labradores endurecieron su corazón, hermanos. Y Dios nos deja todo eso como enseñanza para nosotros. Dios deja la palabra de Dios, nos la dejó como ejemplo para nosotros, para que no nos pase lo mismo, hermano. No lo dejó como una historia que bien bonito, no, hermano. Lo dejó para que no nos pase lo mismo, para que aprendamos, hermano, para que seamos sabios. Por eso dice el sabio, escucha al sabio y se hace más sabio. Y el verdadero sabio es Dios, es Jesús, es su palabra. Esa es la verdadera sabiduría, hermano. Y el sabio es el que aprende de otros. El sabio aprende de otros, hermanos. Por eso dile a que tienes a la par: sé sabio, sé sabio, sea sabia, aprende. Decía un maestro que teníamos que había 3 tipos de personas: el sabio, el inteligente y el necio, hermanos. El sabio aprende de otros. El inteligente aprende de su tropiezo personal. Dice: ¿sabes qué? Por aquí me tropecé, voy a aprender. Pero el necio no aprende, hermano, ni aunque se tropiece. Menos va a aprender de que le digan algo. Es necio. Pero yo declaro que aquí no hay necios, aquí hay sabios. Aquí hay gente sabia. Aquí hay gente que le va a creer a Dios, hermano, no al hombre. Y ellos, hermanos, endurecieron su corazón. Ellos no quisieron escuchar. Y estamos viviendo tiempos, hermano, donde Dios está enviando advertencias al cuerpo de Cristo. Estamos viviendo tiempos donde, mire, la palabra está saliendo, hermanos. Por donde quiera tú escuchas la palabra de Dios. Ahorita no hay excusa. Estamos viviendo tiempos donde el mensaje está saliendo, hermanos. Mensajes que Dios está hablando, pero también hay mensajes desviados y tenemos que estar atentos, nuestro oído, hermanos. Pero Dios está enviando no un mensaje de condenación, sino un mensaje de corrección. Esta palabra no es una palabra de condenación: ah, te va a ir mal, eres malvado. No, es una palabra de corrección. Es una palabra que Dios te dice: mira, endereza el camino, mira, por ahí no es, mira, cambia tus caminar, cambia tus amistades, cambia tu manera de pensar, tu manera de actuar. Eso es el toque profético que Dios está trayendo en esta hora, hermano. El Señor diciendo: vuelve a primer amor, vuelve a las sendas antiguas, vuelve a la oración, vuelve a la santidad, vuelve a depender del Espíritu Santo, vuelve a escuchar la palabra de Dios. No permitas que cualquier situación te desvíe, cualquier cosita te apague el fuego, cualquier situación externa, hermano, que nos haga desviarnos de lo que vamos avanzando. Porque si no, entonces, hermano, vamos a estar como el pueblo de Israel, dando vueltas en lo mismo, hermano, y nunca pudieron llegar a la tierra prometida. Muchos de ellos no llegaron, se quedaron ahí en el desierto, hermanos. Sus hijos los tuvieron que enterrar ahí. ¿Por qué? Porque para llegar a la tierra prometida eran 7 días, pero duraron 40 años, hermano.
Imagínate 40 años, ¿por qué? Porque seguimos dando vuelta en lo mismo, avanzamos 2 pasos y regresamos 3. En lo mismo, cualquier situación nos hace retroceder, cualquier cosa ya nos hace desmayar, hermano. No, Dios quiere que te levantes, Dios quiere que vuelvas a caminar, Dios quiere que avances, hermano. Y cuando te sientas débil, ora. Cuando te sientas contento, alaba a Dios. Cuando te sientas enfermo, llama a los enfermos, a los ancianos, para que oren por ti. Pero lo que Dios quiere es que avances, que no te detengas, que no retrocedas, hermano. Porque mire, ellos rechazaron al Hijo y Dios envió a su Hijo para nosotros. Y está aquí, la activación está del Hijo, su Espíritu Santo. Estamos en esos tiempos, hermano, donde no rechacemos lo que Dios envía, hermano. Y el dueño dijo, después de que rechazaron a los mensajeros: mire el amor de Dios tan grande. Yo no veo condenación, yo no veo que Dios es malo, como mucha gente dice, Dios es malo. No, hermano, yo aquí miro el amor de Dios tan grande, que envió al mensajero y lo golpearon, envió a otro mensajero y lo golpearon, y después dice que envió a su Hijo amado. ¡Qué tremendo! Dijo: enviaré a mi Hijo amado. No dice a mi hijo al que no sirve, no, a mi Hijo al que amo. Imagínense el amor tan grande que tiene Dios para nosotros, hermano. Y a veces nosotros, cualquier cosita, ya queremos dejar tirado lo del Señor, hermanos. Wow, a veces, hermano, digo, wow, cualquier cosita ya nos hace, cualquier cosita, ya no voy a la iglesia, pero al trabajo sí. Cualquier cosita, yo no, hoy no voy a la iglesia, pero al trabajo sí, ¿verdad? Qué tremendo, hermano. Entonces, ¿quién es tu Dios? Entonces, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu corazón? Ay, tengo poquita gripa, no voy a ir, pero al trabajo hasta engripado llegamos, hermano. Padre amado, digo, ¿dónde está ese amor, hermanos? El amor de Dios es tan grande. Mire, yo no digo que sea malo que un día no veniste a la iglesia, no te vas a condenar, no es malo, tampoco quiero que se sienta mal o que venga obligado a la iglesia, no. Que en su corazón pueda entender, hermano, el amor tan grande de Dios. Él envió a su Hijo amado por nosotros. Él envió lo que Él más amaba por nosotros, hermano. Y aún que estábamos robándole, esa gente le estaba robando a Dios, y aún así Él tuvo paciencia. Por eso dice que aunque nosotros siendo pecadores, Él envió a su Hijo por nosotros, aún siendo pecadores, hermano. Entonces, hermano, cualquier cosita nos quiere hacer ya no llegar a la iglesia. Hermano, tenemos que sacudirnos de eso, porque si no, no vamos a crecer, no vamos a avanzar. Mire, a veces venimos arrastrando el pie, pero llegamos, hermano, arrastrando, desanimados, a lo mejor enojados, pero llegamos a la casa de Dios y Él nos levanta, y Él nos sana, y Él nos restaura, y Él renueva nuestras fuerzas, hermano, para seguir caminando. El mayor error que tú puedes cometer es decir: yo no voy a la iglesia porque me siento así. Al contrario, si te sientes mal, con más razón acércate a la presencia de Dios, hermano. Es que a mí me impacta cómo al trabajo sí vamos hasta enfermos, hermano. En el trabajo nos tratan mal y ahí estamos porque se ocupa. Y aquí en la iglesia ya nomás tantito no te miraron bien y ya no quieres venir. Bendito Dios. Tenemos que sacudirnos de eso, hermanos. Dios quiere que crezcas, Dios quiere que avances, Dios quiere llevarte a tu tierra prometida. Dice: enviaré a mi Hijo amado. Pero mire lo que ellos dijeron. Ojalá y en tu corazón no haya eso. Sacúdete de eso. Dice que ellos dijeron: este es el heredero, matémoslo. Como diciendo: no, aquí nosotros mandamos, aquí yo hago lo que yo quiero, aquí Dios no me va a decir cómo hacer las cosas, no. O quién sabe quién escribió esa Biblia, ya buscamos excusas. O quién sabe eso que son inventos, esas religiones, excusas que se inventa el hombre. Satanás inventa excusas para meterle a la gente. ¿Por qué?
porque al final no queremos despojarnos para Dios. Aquí no hay nadie, ¿verdad? Pero allá afuera la gente no se quiere despojar para Dios y estamos buscando cualquier excusa, hermano. Pero yo sé que Dios está levantando un pueblo que lo va a amar, que lo va a seguir, que lo va a honrar, que le va a dar lo que Él merece, hermanos. Dios no quiere que tú vivas sola ahí como un ermitaño, como un mártir. No, Él te quiere bendecir, pero hay cosas que le tienes que dar a Él. Hay cosas que le pertenecen a Él, no son tuyas. Y cuando queremos llevar la gloria es donde vienen los problemas, es donde vienen las situaciones, hermano. Entonces, el problema nunca fue la viña, el problema no fue lo que Dios ha dado, el problema era la autoridad del Hijo. El problema no fue la viña, porque cuando llegó el Hijo fue donde quisieron matarlo. El problema fue la autoridad del Hijo, hermano. Muchos quieren los beneficios del reino, pero sin someterse al Rey. Muchos quieren las bendiciones del reino, pero sin obedecer al Rey. Muchos quieren todo lo que bueno que se habla del reino, pero sin someterse al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces a veces queremos, hermano, queremos bendición sin obediencia. Queremos que nos vaya bien, pero hacerlo a nuestra manera. No, hermano, así no funciona. Y no es que Dios sea malo, no es que Dios quiera castigarte, no. Es que Dios quiere obediencia. Dios quiere que lo honres. Dios quiere que le sirvas. Dios quiere que le des a Él lo mejor. Lo mejor es para Él. Quieren poder, pero sin rendición. Quieren que Dios los use, pero sin rendirse a Él. Quieren brillar, pero sin someterse. Quieren levantarse, pero sin humillarse. No, hermano, así no funciona. El reino de Dios es diferente, hermanos. En el reino de Dios las cosas son al revés de como es en el mundo. Aquí, si tú quieres ser el primero, tienes que ser el último. Si tú quieres ser el mayor, tienes que ser el menor, el servidor. Si tú quieres que te sirvan, primero tienes que servir. Si tú quieres brillar, primero tienes que estar abajo, hermano. Para estar arriba, primero hay que estar abajo. Para tener poder, hay que ser débil, hay que soltar su fuerza. Hermano, es que así es. Si tú quieres ser, tienes que dejar de ser. Tienes que dejar de ser tú para que Él sea en ti. Eso es como funciona el reino de Dios, hermano. En el reino de Dios no es como allá que a los reyes se les sienta en los primeros lugares y se les honra, pero se les honra por algo. Pero no, en el reino de Dios es diferente, hermano. En el reino de Dios el servidor de todos es el mayor en el reino de los cielos, hermano. No es el que está enfrente, es el que se levanta, el que nadie ve, hermano. Y cuando Dios te quiera poner en un lugar, Él lo va a hacer a su tiempo. Pero no es cuando uno lo busca, hermano. Por eso tenía un maestro que teníamos, decía: pídeme y no te daré. Yo no le entendía, pero ahora le voy entendiendo, ¿verdad? Él decía: usted pídame y yo no le voy a dar. Él decía, ¿verdad? El pastor que teníamos, había gente que le decía: pastor, yo quiero predicar, ¿verdad? Al que me pidió ese no le voy a dar, que todavía no está listo, quiere ser, quiere brillar. Y en Dios así no son las cosas, hermano. Y a veces la gente dice: es que, me trataron mal. Pero es que a veces no es con sentimiento, hermano. Los sentimientos arruinan el propósito de Dios. Dios nos ama y uno como pastor los ama a las ovejas, los amamos. Pero a veces uno no puede hacer para que no se sienta mal. Entonces estamos poniendo primero a la persona que a Dios. Entonces, hermano, debemos de aprender. Hoy es una predicación a lo mejor no de tanto aplauso, hermanos. Es una predicación de advertencia, de que Dios quiere la gloria a Él, de que no seamos como esos labradores, hermano. Queremos plataforma pero sin cruz. Wow, queremos plataforma pero sin tomar la cruz primero, hermano. Así no funciona. Las cosas no funcionan así, hermano. Por eso dice que tome su cruz. A veces queremos estar arriba, pero primero hay que cargar la cruz, hermano.
Primero hay que ser el último, ser el servidor. Oye, hermano, a veces queremos que nos sirvan. Aquí no, pero humanamente, el humano, a veces queremos que nos sirvan. No es que, y a veces queremos, hermano, pero así no funciona en Dios. Eso fue lo que les pasó a esa gente. Ellos se les olvidó darle la gloria a Dios. Ellos dijeron: no, este terreno es mío, yo aquí trabajo todo el día. La ley, ¿cómo se llaman? Las leyes sociales y los derechos humanos. Se me hace que ahí se inventaron los derechos humanos, hermano. La ONU y todas esas, que los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Y yo no estoy en contra de eso, ayuda, porque hay patrones muy tremendos, ¿verdad? Yo no estoy en contra de eso, pero a lo que voy es con Dios. Con Dios, hermano, tenemos que darle al Señor lo mejor. Le dijo el siervo malo, el que le dieron un talento: si yo sé que tú eres un dueño que es malo y que pide donde no. Fíjese cómo le dijo, ¿verdad? Que tú quieres venir a pedir donde no trabajaste. Qué tremendo, fíjese cómo lo vio. Si él le había dado el talento, él solo venía a pedir el 10%, no venía a pedir todo. Le dice: si tú no estabas listo, lo hubieras dejado en el banco, ahí hubieras recibido mi 10%, las ganancias. Entonces, en Dios, hermano, no podemos hacer como querramos, hermanos. En Dios no podemos querer la gloria a nosotros. La gloria tiene que ser para Él, hermano. Y si nosotros como iglesia tenemos que levantarnos así, hermano, buscando la gloria para Dios, buscando que Él se glorifique en todo tiempo, hermano. Y para eso tenemos que tomar tu cruz. Dile al que está al lado: toma tu cruz, ríndete a Dios. Ya deja de pelear con la carne, ya deja de pelear con el ego. Yo me digo a mí mismo: Fernando, deja de pelear con el ego, con tus pensamientos. Deja de pelear con es que así soy yo, ¿y qué? No, hermano, eso ya no funciona en Dios. Toma tu cruz. Si tú quieres ser efectivo en el reino de Dios, si tú y yo queremos ser efectivos en el reino de Dios, tenemos que tomar nuestra cruz, hermano. Si tú quieres que Dios te use, que Dios te levante en los dones que Dios te ha dado, tienes que tomar tu cruz. No solo el don, hermano, tienes que tomar tu cruz, tienes que rendirte, tenemos que aprender a darle al Señor lo que es de Él, hermano, porque Él viene a pedir. Él envía a sus siervos, Él envía a su Hijo, y de repente, si no le hacen caso a nadie, imagínense que Él venga, no, hermanos, tiembla la tierra. Por eso Él está enviando su palabra, hermanos. ¿Por qué? Porque el centro de la vida tiene que ser Cristo. El fundamento de ti tiene que ser Cristo en todo momento. Cristo Jesús debe ser el centro de tu vida. Hagas lo que hagas, tiene que ser Cristo la piedra angular, hermanos. El fundamento debe ser Cristo, cristocéntrico. Lo que tú quieras hacer, hazlo, pero sabiendo que Él es la roca, que Él es la piedra angular, hermano. En Él se levanta todo. El Espíritu Santo, hermano, está restaurando la centralidad en Cristo. Hoy el Espíritu Santo trajo esta palabra para que el enfoque sea Cristo. Hagas lo que hagas, el enfoque debe ser Jesucristo, hermano, hermana. Los nombres pasarán, los nombres de las personas pasarán, los sistemas pasarán, las estructuras pasarán, los ministerios pasarán, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Cristo. Todo lo demás, hermano, va a pasar. Nombres, ministerios, hombres, mujeres, todo va a pasar, pero Cristo va a permanecer para siempre, hermano. Cristo seguirá siendo la piedra angular, la piedra principal, hermanos. Toda obra edificada en la personalidad humana es sacudida, hermanos. Toda obra edificada en el ego humano va a ser sacudido. Toda obra edificada en las fuerzas humanas va a ser sacudida, hermano. Va a ser sacudida, no se va a permanecer. Es como la casa que se levanta en la arena. Cuando venga la tormenta, hermano, va a caer.
va a caer, y no es porque uno desee eso, hermano, es porque la palabra lo dice. Cristo tiene que ser el centro de todo. Todo lo que se obra, lo que se edifica sobre Jesucristo permanecerá, permanecerá, permanecerá firme, firme, firme. Por eso yo te digo, afiánzate en Jesús. Pon tu confianza en Jesús. Lo que hagas, levántalo en el nombre de Jesús. Lo que digas, hazlo en el nombre de Jesús. Lo que Él te diga que cambies, cámbialo. Quítalo. Quita el ego. Quita el yo de la ecuación y pon a Cristo. Quita tu nombre de ahí y pon el nombre de Cristo. Quita tus pensamientos de ahí y pon los pensamientos de Cristo. Quita tus fuerzas y deja que Cristo sea tu fuerza, hermano. Es lo que Él pide en esta tarde, que te rindas a Él, que tomes tu cruz, porque todo lo que edifiques en tu nombre va a ser derribado. Y perdón, yo quisiera decirte, mira, todo te va a ir bien, dale como quieras. Te estuviera mintiendo, yo te estaría haciendo un daño, y luego Dios me va a pedir cuentas. ¿Por qué no les dijiste? Todo lo que tú hagas con tus propias fuerzas, que porque me dijo fulano, que me dijo el vecino, hermano, va a ser derribado, no se va a permanecer, no va a durar. Pero lo que tú hagas en el nombre de Jesús, Él es nuestra torre fuerte, hermano. Él es, hermano, en Él están levantadas todas las riquezas, en Él están escondidas todas las riquezas de la sabiduría, del conocimiento, hermano. Todo está en Él, dentro de Él, hermano. En Él está todo, en Cristo Jesús. Cristo Jesús, Jesucristo, a Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea toda la adoración, aleluya. Tremendo, hermanos. Y aquí es donde aparece la frase del mensaje, que aquí comienza el mensaje de esta tarde ya, hermano, ya para terminar el mensaje. Y aquí aparece y dice: y se la dará la viña a otros, hermano. Se la dará a otros. Él no está limitado, que si tú no quieres obedecerle, o si yo no quiero obedecerle, Él simplemente quita y pone a otro, hermano. El propósito de Dios no va a parar. Si tú no aprovechas lo que Dios te da la oportunidad de servirle, de hacer lo que estás haciendo, no es para siempre. Si tú no lo aprovechas, si tú no lo, va a llegar alguien más y te lo va a quitar Dios, no uno, no el hombre, es Dios. Entonces debemos de aprender, hermano, a valorar que porque somos poquitos aquí, no se preocupe. Aproveche la oportunidad que Dios le da. Aproveche, hermano, porque de repente va a llegar alguien más, y si tú no te pones vivo, dice que otro va a tomar tu lugar. Pero vivo, no viveza del mundo, sino obediencia en el Señor, rendición. La viveza en Cristo Jesús espiritual es rendición y tomar su cruz, soltar el ego, soltar el yo creo, soltar el yo pienso, soltar el no, con mis fuerzas lo hago. No, hermanos, es Cristo Jesús. Por eso dice, a mí me impactó eso, el verso, mi hermano. Dice: y se la dará a otros. Wow. Vendrá y destruirá. Esa es una palabra fuerte. Ahí está, no la podíamos borrar, ¿verdad? Estamos en la misericordia. Pero ahí dice: vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. ¿Qué es la viña? Los dones, las gracias, los privilegios que Dios nos da de servirle. Dice: y se la dará a otros, hermano. No dice que destruirá la viña, no dice que cancelará su propósito, no dice que entregará a otros, hermano, a otros que sean más obedientes. Dice, le dijeron dice el libro de Samuel: pero levantaré para mí a un sacerdote que ande conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. ¿Por qué? Porque había un sacerdote que dejaba que hicieran sus hijos lo que quisieran. Y Dios dijo: si tú no te arrepientes, te quitaré la promesa y se la daré a otro. Y levantó a Samuel. Imagínense, hermano, Samuel, que no era de la tribu de los sacerdotes y de los que tenían la tribu, de los que Dios había dicho que iba a ser, se la quitó y se la dio a otros, hermano. Por eso en Dios no hay garantías. La garantía es de que tú te rindas. Ahí está garantizado, de que tú tomes tu cruz. Me decía un amigo: mira,
decía que a un amigo le dieron a su hermano le dieron su permiso aquí en este país, y él andaba, le dieron su permiso aquí para estar, y empezó a irse de fiesta, empezó a andar tomando, empezó a andar haciendo muchas cosas. Dice, no, ya tengo mi permiso para 10 años. Y dice que su hermano le decía, mira, alíñate con Dios, no juegues con lo de Dios. No, yo aquí. Bueno, dice que ahorita en este momento le quitaron su permiso, hermano, como al año. Y ahorita ese varón ya está volviendo a los caminos del Señor, gracias a Dios. Pero a veces, hermano, pensamos que todo que tenemos garantizado todo. No, hermano, las leyes pueden cambiar. Así como las leyes pueden cambiar y decir, mira, te damos papeles a ti, a todos, hermano. Pueden cambiar para bien también, pero también pueden cambiar para mal. Las situaciones pueden cambiar. Por eso debemos de estar fieles a Dios, rendidos a Dios, tomando su cruz, hermano. Que diga, no, Señor, no me quites lo que tú me diste, no se lo des a otro, mejor a mí dame lo que el otro no quiere, yo lo agarro. Amén, lo que el otro no quiere, yo lo agarro. Pero no me quites, Señor, lo que es mío. Pero no se dice con palabras, se dice con acciones, se dice con rendición, con obediencia. Porque Dios nunca se queda sin instrumentos, hermano. Dios nunca se va a quedar sin instrumentos. Él siempre va a levantar a alguien más. Elías dijo, Señor, solo he quedado yo. Él se sentía la última Coca-Cola en el desierto, hermano. Y le dijo a Dios, Señor, mira, todos me han abandonado, todos te han abandonado a ti, Señor, ya nada más yo. Y le dijo, no, Elías, estás equivocado. Hay 70 que no han doblado, hay 70 que están allá encuevados, pero van a salir a la luz. Hay 70, por eso, hermano, el privilegio que tú tienes aquí en la iglesia, no lo tomes a poco. No lo tomes a poco, mi hermano, mi hermana, porque si tú te descuidas, llega alguien más y luego, ay, no, ya llegó rápido, se resiente la gente. Pero es porque no valoran lo que tienen a veces. Se resienten, luego dicen, no, pues este va llegando, ¿por qué luego lo ponen? Hermanos, esa no debe ser la actitud de nosotros. La actitud debe ser, valora lo que tienes, dale fruto a lo que tienes, dale a Dios lo que es de Dios, dale al César lo que es del César. Porque si no, hermano, Dios nunca se va a quedar sin instrumentos. ¿Usted cree que Dios se va a quedar sin instrumentos? Hermano, Él puede levantar hasta de las piedras, hermano, si Él quiere. Entonces no porque veamos aquí poquitos es de que vamos a hacer lo que querramos, hermano. No, vamos a llegar a tiempo, vamos a servirle al Señor con lo mejor. Vamos a tener un compromiso como en el trabajo, hermanos. En el trabajo, hermano, casi no faltamos. Es raro que, a menos que yo creo que aquí no hay nadie, algún irresponsable en su trabajo que no sea responsable ni en el trabajo. Ahí sí estamos graves. Pero, hermano, al trabajo le llegamos a tiempo. Y a lo del Señor, a veces sí, a veces no. No, hermano, alineémonos. Es una palabra hoy que yo te traigo de advertencia, de exhortación con amor, para corrección. No es para condenación, hermano, es para corrección, porque Dios te ama, porque Dios te quiere bendecir. Dice que Él envió a su Hijo amado, hermanos. ¿Usted cree que alguien que ama va a enviar a su Hijo amado con alguien? No, hombre, yo que lo voy a mandar ahí, lo van a matar. O sea, es por amor. Es por amor que esta palabra Dios la trajo para ti, hermano. Cuando uno rechaza el llamado, Dios levanta a otro, así de sencillo. Cuando uno rechaza lo que Dios te da, Dios levanta a otro. Cuando uno abandona la visión, Dios prepara a otro. Sencillo, para Dios no hay problema. El problema es para uno que dice, ay, ya, y ahora quiere volverlo a agarrar y luego ya es tarde, hermano. Y luego la gente, mire, ese es el problema, que el ser humano luego se resiente. Y luego dice, no, ahí me trataron mal. Oh, es que Dios es malo. No, no es eso, Dios te está hablando. Dios quiere que seamos de una sola pieza, hermanos. Cuando uno desprecia la oportunidad, Dios la coloca en manos de alguien más. Así de sencillo, hermano. Por eso hoy es una palabra, hermanos, que yo te traigo. Mire, el reino de Saúl le fue quitado, y Dios había prometido en él un reino para siempre. Y el reino de Saúl desobedeció al Señor. Él no quiso agradar a Dios, él prefirió agradar a los hombres. Él prefirió decir lo que él pensaba, lo que él quería, lo que él creía que era mejor.
Pero llegó un tiempo donde Dios le dijo: mira, te quitaré y voy a poner a David, mi siervo. ¿Qué pasó con la unción de Elí, el sacerdote? Él era ungido como sacerdote, pero la generación de Samuel fue la que obtuvo eso, hermanos. Elí no corregía a sus hijos. Elí, sus hijos estaban sirviendo en el altar, pero él les permitía que robaran la carne, que se comieran las piezas que eran para ofrecerle al Señor. Se metían con las mujeres que llevaban la ofrenda. Imagínense, Elí despreció lo de Dios, fue como la viña, no hizo caso, no le dio la honra a Dios. Y Dios tomó a Samuel y lo quitó, hermanos. Así que si a ellos, que eran gente, hermano, ungidas por Dios, Dios los quitó. Por eso Dios lo que quiere es que seamos fieles a Él, hermanos. El manto de Elías llegó sobre Eliseo, porque también hay momentos de transición, hermano. Dios siempre tiene una generación preparada. Dios siempre tiene un pueblo preparado para hacer su obra, para hacer lo que Él quiere que hagamos, hermano.